Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta nueva actividad del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2, específicamente de la Comisión de Alimentos. Le doy la bienvenida a todos los que están participando del encuentro de hoy, no solo a profesionales matriculados de nuestra provincia, de nuestro colegio, sino también por intermedio de FADIE. Les damos la bienvenida a las y los colegas del resto del país, de otras provincias, y también a estudiantes que han sido invitados para participar de este encuentro. El tema de esta capacitación es gestión y auditoría en establecimientos elaboradores de alimentos libres de gluten. Va a estar a cargo de Patricia Silvina Cagnaz. Ella es magíster en tecnología de los alimentos y también es bioquímica por la Universidad Nacional de Misiones. Patricia tiene una gran experiencia en esta temática. No solo nos va a compartir sus conocimientos en investigación, sino también su experiencia profesional. Ella ha dado muchas capacitaciones y bueno, estamos desde el colegio y desde la Comisión de Alimentos en particular muy agradecidos de que haya aceptado la invitación de compartir este encuentro con ustedes. Les comento que como somos muchos los que estamos conectados, no el sonido, el audio, mejor dicho, no va a estar habilitado el micrófono para evitar algunas interrupciones que impidan acceder de manera cómoda a la capacitación. Así que cualquier inquietud, pregunta que vaya surgiendo a medida de que Patricia avanza en su presentación, la pueden ir volcando en el chat. Y al final vamos a repasar esas preguntas y se va a hacer un espacio para que Patricia pueda responder. Bueno, sin mucha más introducción, Patricia, te doy lugar para que comiences con tu presentación y vuelvo a agradecerte porque compartas este momento con esta actividad organizada por la Comisión de Alimentos. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. La idea de esta presentación es, de alguna manera, ponernos en los zapatos, por un lado del auditor y por otro lado del responsable de planta elaboradora de alimentos libres de gluten. Y lo que tiene es que esto es muy similar a lo que se puede aplicar para alérgenos. Y dije alérgeno, no otros alérgenos, porque gluten va por un camino y los alérgenos van por otro camino. No importa que se busque la misma forma de gestionarlo, no importa que los sistemas analíticos sean similares, son dos cosas diferentes porque tenemos objetivos diferentes cuando estamos haciendo un alimento libre de gluten que va para una población específica, que tiene una enfermedad autoinmune, crónica, ¿sí? Que un alimento, digamos, que tenga que tener un etiquetado relacionado a su contenido no de alérgenos, que normalmente lo que producen son reacciones agudas y con otras características inmunológicas. No vamos a hablar de eso acá, simplemente quiero que tengan en cuenta que son dos cosas diferentes, porque muchas veces la gente se confunde y cuando hablamos de gluten piensan en alérgenos y cuando hablamos de alérgeno dice, ay, ¿qué pasa con el gluten? No, gluten no es un alérgeno, ¿está? Entonces, esa es la primera división que quiero hacer con esto. Bueno, entonces, como les decía, la idea es de alguna manera poder tener algunos conceptos para ver cómo vamos a trabajar dentro de una planta libre de gluten, cómo como asesores podemos ver oportunidades de mejora en nuestra gestión, en nuestra auditoría interna, y si somos inspectores o auditores externos, cuáles son los puntos que tenemos que controlar, porque muchas veces nos perdemos por ahí en nimiedades, porque este tema no es no es tan viejo acá en Argentina y por ahí nos toca y tenemos algunas dudas al respecto, entonces la idea es que poder sacarnos todas esas dudas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que dice el Código Alimentario argentino, que menciona que un alimento libre de gluten, hasta hace un tiempo los sin TAC, son aquellos productos que contienen gluten con un máximo de
10 ppm o 10 miligramos por kilo. Vemos que hablamos de gluten, no hablamos de gliadina. Y ahora vamos a ver en un par de diapositivas por qué. Y esto puede llevar a generar muchas veces confusiones, ¿sí? Sobre todo al momento de interpretación de resultados de laboratorio. Porque si yo tengo un producto que tiene 10 miligramos por kilo de gliadina, ese producto en realidad está teniendo 20 miligramos por kilo de gluten y está superando ampliamente lo que indica el Código Alimentario Argentino. Entonces, tener en cuenta que nosotros hablamos de gluten, donde el contenido máximo admitido es 10 miligramos por kilo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo 3, 4, 5, 7 miligramos por kilo, todavía lo puedo etiquetar como alimento libre de gluten, pero tengo que tener en cuenta que tengo un riesgo alto, ¿sí? De que ese valor supere y que yo tenga que hacer algo para resolver eso en mi planta. Bueno, ¿qué es el gluten? Tecnológicamente hablando y desde el punto de vista de funcional y del punto de vista de composición, el gluten es una proteína. Es la proteína que está encargada, ¿sí?, de darle las principales propiedades funcionales relacionadas al amasado, a la panificación, y por eso es tan importante desde el punto de vista tecnológico. Normalmente, cuando hablamos de gluten, tenemos que considerar que este componente puede estar presente en todos aquellos alimentos que contengan un cereal que tiene gluten. Dentro de estos cereales pueden ser trigo, espelta, cebada, centeno, triticale y en algunos casos algunas avenas. No todas las avenas contienen la fracción, vamos a decir, fracción tóxica o la fracción que produce, que desencadena el efecto en la persona sensibilizada, sino que son solamente algunas. ¿Qué ocurre? Los procesos tecnológicos permiten hoy en día eliminar el gluten del alimento o de ese producto en particular, y por eso yo puedo tener algún alimento que haya sido derivado de trigo, por ejemplo, pero que esté libre de gluten. Hoy el Código Alimentario Argentino admite que los alimentos a los cuales no contienen gluten por agregados o a los cuales se ha removido el gluten, se los puede etiquetar como alimentos libres de gluten, ¿sí? Siempre y cuando estemos teniendo un sistema de gestión que permita evaluar realmente la composición o la presencia de gluten en esos productos. Entonces, ¿de qué está compuesto? De dos grupos de proteínas, que son las prolaminas y las glutelinas de los cereales, ¿sí? Esta composición o esta clasificación tiene que ver, está de acuerdo a la solubilidad de esos grupos de proteínas, y normalmente la proporción de prolaminas es igual a la de glutelina, por eso las 2 por gliadina es igual a gluten, que es lo que yo les decía, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al momento de interpretar. Bueno, ¿qué vemos en este cuadro? Vemos que las fracciones de prolaminas y glutelinas componen lo que se denomina el gluten, ¿sí? Y esto es importante, pero vemos que en la última parte de este cuadrito, bien a la derecha, el maíz también tiene prolaminas y glutelinas, que son la ceaína y la ceanina. ¿Qué característica tienen estas proteínas o este gluten del maíz que puede estar dentro de un alimento y ser etiquetado como alimento libre de gluten? Lo siguiente, esas proteínas o esas harinas, digamos, o ese gluten o ese producto derivado de maíz, tiene gluten, pero lo que no contiene es este fragmento, que fue lo que se pudo identificar. Hace ya unos cuantos años, hace más de 20 años, se identificó que este fragmento, este polipéptido de 33 aminoácidos, ¿sí?, de la alfa-2-gliadina, se identificó como el responsable de la respuesta inflamatoria en la enfermedad celíaca, ¿sí? Como pudimos identificar esta fracción, que es lo que nosotros a veces decimos mal, lo decimos mal porque en realidad no es tóxico, decimos que es la porción tóxica del gluten, lo que se está buscando a nivel tanto tecnológico como de producción, como de diseño de sistemas que permitan detectar,
lo que se está buscando es pruebas que permitan detectar esta fracción. Entonces, al poder detectar esa fracción puntual, yo puedo definir que un producto que contenga gluten, pero que no contenga la fracción tóxica del gluten o la fracción de 33 aminoácidos, esta 33 MER, va a ser apto para que lo consuma una persona con enfermedad celíaca. ¿Sí? Entonces, esto nos permitió a nosotros poder, digamos, cambiar algunas cuestiones, ¿sí? En el código, porque permite clasificar aquellas, digamos, aquellos productos que o se haya eliminado el gluten o que no contenga porque no se agrega el ingrediente. Hasta hace un año y medio atrás, lo que indicaba el Código Alimentario Argentino era que no podía tener trigo, avena, cebada, centeno. ¿Sí? Entonces ahí fue la principal diferencia. La otra cosa que incorporó el código en esa particularidad fue que además de utilizar un kit o un anticuerpo para la detección, que era el anticuerpo R5, se incorpora un segundo anticuerpo que es el G12, que ese anticuerpo, que también es monoclonal, está dirigido o se obtiene por, digamos, a través directamente de la reacción con la fracción tóxica de estos 33 aminoácidos a partir del trigo, ¿sí? Siendo que el R5 se obtiene a partir del centeno. Entonces, eso le da una especificidad que permite separar, principalmente para eso se hizo, separar avenas tóxicas de avenas no tóxicas, es decir, de avenas que son aptas para personas que tienen la condición celíaca de aquellas avenas que no pueden introducirse en la dieta, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer, tanto del punto de vista de elaborador como de asesor o, digamos, cualquiera que esté relacionado a una planta o una idea de producir un alimento libre de gluten, es hacer digamos, pasar por este árbol de decisiones para ver si realmente yo puedo o estoy en condiciones de elaborar un alimento libre de gluten. Hace muchos años nos pusimos a trabajar en una planta que era una planta de producción de galletitas y tenía una parte nueva, era una segunda nave que tenía una conexión con la primera, que tenía algunos recovecos, donde se elaboraban snacks donde no se introducía harina o algún producto que pueda contener gluten, porque la idea era, digamos, bueno, ver qué puede pasar ahí. Mientras estábamos trabajando en la gestión de alérgenos dentro de la planta, dijimos, bueno, probemos si hay posibilidades de que esa producción de snacks en esa zona que estaba un poco más aislada, digamos, del resto de las líneas de producción, si es factible eh, producir un snack con el rotulado de Syntac en ese momento. Bueno, básicamente lo que se hizo fue seguir este árbol de decisión. Creo que ya se lo dije, o si no, el material yo se los voy a compartir, ya se los voy a entregar a María y al Colegio de Ingenieros para que lo puedan tener, así que no hace falta que tomen nota de cada uno de los puntos, sino que lo van a tener. Cierro paréntesis, este árbol de decisión es el que me va a permitir a mí establecer si estoy o no en condiciones de elaborar un alimento libre de gluten. El mismo árbol de decisión lo utilizan cuando quieren elaborar o, digamos, producir o envasar o cualquiera digamos, de sus procesos para cualquier tipo de alérgeno, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que tener. Primero nos preguntamos, ¿tengo la capacidad para producir? Es decir, ¿voy a lograr antes de poder establecer un plan de control, un plan de gestión y de mandar un montón de muestras a analizar? Entonces, tenemos que seguir este árbol de decisiones para saber si vamos a poder o no elaborar un producto libre de gluten. Cuando empezamos a trabajar en elaboradoras de alimentos libres de gluten, vamos a dividir estas elaboradoras según el riesgo de contacto cruzado.
otra cosa que tenemos que hablar. Cuando hablamos de alérgenos y cuando hablamos de gluten, hablamos contacto cruzado, no es contaminación. ¿Por qué no es contaminación? Porque el gluten o los alérgenos no son contaminantes, presentan características particulares para aquellos individuos sensibilizados, pero desde el punto de vista práctico no son contaminantes, no es un metal pesado, no es un microorganismo, por lo tanto lo que nosotros hablamos es de contacto cruzado, ¿sí? Es más fácil decirlo así. Entonces, nosotros vamos a dividir las elaboradoras de alimentos libres de gluten según el riesgo de presencia de gluten en el producto final, ¿sí? O en el producto que llega al consumidor. Y ese riesgo puede ser bajo, medio o alto dependiendo de las características. Por ejemplo, si yo tengo una planta donde exclusivamente se elaboran alimentos libres de gluten, obviamente que hablo de un riesgo bajo. En cambio, si tengo una planta mixta, ¿sí? Una elaboración mixta, ahí también el riesgo va a depender de si yo utilizo líneas exclusivas o si utilizo líneas mixtas, ¿sí? ¿Por qué hago esa evaluación de riesgo? Porque dependiendo de esa evaluación de riesgo es la respuesta o el procedimiento que yo tengo que establecer para establecer mi plan de gestión. Por eso es súper importante definir cuáles son las características de la planta con la que estoy trabajando. Cuando definí cuál es el riesgo con el que voy a iniciar, tengo que penetrar un poco en mi proceso y ver cuáles son los elementos que yo tengo que tener en cuenta para la gestión de mi alimento libre de gluten. Entonces, estos elementos que vemos acá, ¿sí? En este círculo, son los puntos o los focos que yo voy a tratar de tener en cuenta cuando quiero establecer un sistema de gestión y quiero hacer el análisis de riesgo de cada punto. Por ejemplo, las materias primas e insumos, las listas de los productos libres de gluten que voy a elaborar, el análisis de riesgo, los procedimientos, los reprocesos, las limpiezas, capacitación, etcétera. O sea, hay muchos puntos en los cuales me tengo que enfocar para poder establecer un buen plan de gestión y sobre todo un buen análisis de riesgo. Entonces, ¿estamos listos para una auditoría o para una evaluación inicial? En primer lugar, cuando hablamos de auditoría, recuerden que el establecimiento del elaborador de alimentos libres de gluten es dependiendo del lugar donde esté radicado, puede ser sujeto de una auditoría por la autoridad sanitaria o simplemente hay que presentar un plan de gestión. Si eso mucho depende de la provincia en la que esté radicada. Si se requiere, si la autoridad sanitaria va a hacer una auditoría, es súper importante, ¿sí? Que nosotros, como parte de la planta elaboradora de alimentos libres de gluten, estemos preparados para esa auditoría. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, vamos a tomar algunos puntos, por ejemplo, bajo qué norma o reglamento vamos a tener, se va a realizar esa auditoría, como para estar segurísimos de lo que estamos haciendo, cuáles son las listas de productos, no olvidarse el estatus reglamentario, o sea, está inscripto el producto, tiene, digamos, tiene su RNPA, tiene su registro, lo mismo que la planta, porque también tampoco después podemos, o sea, una cosa no quita la otra. ¿Cuáles son los alimentos libres de gluten sobre los cuales nos vamos a enfocar para esa auditoría? ¿Sí? El diagrama de proceso representativo de cada producto, es decir, cómo se elabora los pasos de cómo se elabora o se produce cada alimento, que es el que voy a estar poniendo en foco durante la auditoría en el libre de gluten, por ejemplo. ¿Cuáles son las líneas, identificando si son mixtas, dedicadas, etcétera? ¿Sí? ¿Cuáles son, describir las operaciones para cada proceso? Las medidas de control que se aplican para cada operación, no solo para las medidas de control para el gluten, todas las medidas de control, microbiológicas, operativas, etcétera. El flujo de trabajo en general del establecimiento para poder identificar potenciales puntos de contacto cruzados, ¿sí? Y finalmente,
yo antes de cerrar, digamos, de poder cerrar una auditoría de alimentos libres de gluten, yo tengo que haber hecho el plan y tengo que haber validado el plan, ¿sí? El plan de gestión para alimentos libres de gluten. Y para eso sí o sí yo tengo que llevar a cabo análisis o ensayos de laboratorio. Bien, cuando hablamos del análisis de riesgo, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los puntos a considerar durante el análisis de riesgo, que es lo que vamos a tener en cuenta a continuación. Por ejemplo, hay un punto crítico, ¿sí? O principal, que tiene que ver con la provisión de materias primas, coadyuvantes e ingredientes, ¿sí? No es un tema menor porque lo que yo arrastre del proveedor lo voy a poner adentro de la planta. Entonces, lo que yo tengo que asegurar es la calidad del proveedor que estoy teniendo, ¿sí? Tengo que aprobar la materia prima, tengo que tener acuerdos de suministro, tengo que evitar compras puntuales. Acá entramos no solamente los que estamos en contacto, digamos, dentro de la planta al seleccionar el proveedor, sino también tener en cuenta que el área de compras puede llegar a tener la tentación de adquirir productos, digamos, de compras puntuales por menor precio, etcétera, etcétera. Esto hay que evaluarlo, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando seleccionamos un proveedor para nuestro alimento libre, para la elaboración de nuestro alimento libre de gluten, es si el proveedor puede demostrar con consistencia que todas las materias primas que nosotros estamos adquiriendo para ese producto en particular cumple con la condición especificada. Es decir, si esa materia prima o ese ingrediente o ese coadyuvante son alimentos libres de gluten. Y esta condición tiene que estar incluida en los contratos. Pero además, no me quedo solo con lo que dice el proveedor, sino que yo tengo que establecer un proceso de auditoría, ¿sí? Y aprobación inicial del proveedor para tener un proveedor confiable, ¿sí? Y para que yo pueda establecer y que pueda rotular como alimento libre de gluten, ¿sí? Mi producto final, porque estoy segura de que las materias primas y los ingredientes sí lo son, ¿sí? Entonces, este es uno digamos, del análisis del riesgo que tengo que tener con base a el proveedor, a los proveedores en general, ¿sí? Esto es uno de los puntos que más tiempo nos van a llevar, sobre todo cuanto más complejo es el producto. Si yo tengo, por ejemplo, una planta que elabora maíz inflado, pochoclo, pororó, como lo llamen, dependiendo de la zona, si tiene solamente ese producto y sal, es una cosa. Si yo tengo el mismo producto, que obviamente lo puedo, digamos, etiquetar como alimento libre de gluten porque no tiene un ingrediente. Ahora, si yo tengo un producto que a su vez tiene un condimento, ¿sí? Algún tipo de aderezo o algo que le agregue tanto al producto o como que lo acompañe, y ahí aumento el riesgo. ¿Por qué? Porque puedo tener dentro de esa premezcla con la cual voy a acompañar el producto, ya sea como un aderezo, como un condimento, como un recubrimiento, o como sea, yo tengo que hacer la evaluación de ese proveedor. Cuanto más complejo mi producto, cuanto más ingredientes tiene, más alto es el riesgo, ¿sí? Que tengo y más estricto tengo que ser al momento de evaluar. El siguiente punto tiene que ver con las instalaciones, que es lo que hablé, ¿sí? Si yo tengo una instalación exclusiva es súper fácil. Cuando yo tengo una instalación mixta es un poco más complejo y ahí yo tengo que tener en cuenta de cómo voy a trabajar, si las líneas son compartidas o son exclusivas, cómo hago, cómo manejo el personal, el cambio de producción, cómo programo, cómo es el almacenamiento de materias primas, cómo es el flujo de materiales, dónde están los empaques para alimento libre de gluten y los que no lo son. Así que todo ese tipo de cuestiones son las que tenemos que considerar al momento de tener una idea de si ya tengo una instalación diseñada, ya tengo una planta que está procesando o si lo tengo que diseñar, ¿sí? También tengo que tener en cuenta cuáles son los controles que hay que hacer en producción. Es decir, ¿se implementaron medidas de control definidas en el establecimiento? ¿Estos controles se practican? ¿Hay registros?
hacemos un montón y no registramos nada, no sirve de nada. ¿Esos controles están validados? Tenemos mucha deficiencia en validación de procesos. Es decir, cuando hablamos de validación de procesos, es decir, de diseñar algo que me permita mantener el control sobre un punto, ¿sí? Y la validación del proceso se hace previo a iniciar el proceso, es decir, es un paso anterior. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que muchas veces falla el punto de validación y muchas veces se confunden, ¿sí?, las palabras, sobre todo analíticamente hablando, a través de medición de puntos de control, tan de validación con verificación. ¿Se realizan las verificaciones de ese proceso que fue validado de alguna manera? Estos controles de los cuales estamos conversando, de los cuales estamos estableciendo que tenemos que enfocarnos, incluyen, ¿sí?, limpieza y saneamiento, sobre todo en plantas mixtas. Tengo validados mis procesos de control de eliminación confiable del analito, en este caso del gluten, es decir, en la medida requerida. ¿Por qué? Porque yo no tengo que eliminar el 100%, yo tengo que estar por debajo de 10 miligramos por kilo. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, de cómo se está, cómo se lo trabaja. Porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si yo quiero establecer, ¿sí?, un nivel de riesgo cero con un estándar o con un límite o con un umbral cero, es impracticable. Entonces yo tengo que establecer cuál es la medida requerida para cumplir con lo que yo estoy esperando, que es un producto, ¿sí?, que tenga menos de 10 miligramos por kilogramos de gluten en el producto final, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Tenemos que tener en cuenta otro análisis, otro enfoque del análisis de riesgo, tiene que ver con los ensayos, con los análisis o las determinaciones que se hacen sobre los productos, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos que considerar es las características del alimento. Tengo que considerar la habilidad del analista, si es que tengo un analista interno. Tengo que considerar si el kit que estoy usando, si el sistema analítico que estoy utilizando es adecuado para ese alimento, si mi muestreo, ¿sí?, es el adecuado para que de alguna manera yo pueda tener un enfoque basado en el riesgo de que aparezca en el producto final más de 10 ppm de gluten. Tengo que tener también la consideración de cómo interpreto los resultados. Nosotros tenemos un laboratorio de ensayos y estamos acreditados para análisis de gluten en un montón de productos alimenticios, bebidas y productos farmacéuticos, y también tenemos acreditaciones para alérgenos, para varios alérgenos. Lo que nos dimos cuenta fue, nuestro laboratorio es nuevo, tiene 4 años, 5. Lo que nos dimos cuenta fue que cuando empezamos a emitir resultados a empresas, ¿sí?, nos encontramos que muchos tenían dudas cuando emitíamos un resultado, por ejemplo, de un hisopado de superficie, que en vez de decir ppm como estaban acostumbrados a recibirlo, al resultado, un informe de ensayo, lo veían como en microgramos por mililitro o en nanogramos por hisopo. Entonces ahí nos dimos cuenta que hay un montón de errores que se están cometiendo al momento de interpretar un resultado de ensayo. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la presentación. Por eso es importante que nosotros podamos hacer nuestro análisis de riesgo teniendo conocimiento de todo eso que estamos evaluando acá, es decir, las características del alimento, del laboratorio o el kit que voy a utilizar, la frecuencia de muestreo, cuáles son los procesos tecnológicos que pueden enmascarar el analito que yo estoy buscando, es decir, todo lo que estoy haciendo y obviamente qué hago con ese resultado. ¿Para qué me va a servir a mí ese resultado más allá de el informe del laboratorio perteneciente a la Red Federal de Alimentos que me permita inscribir un producto? Yo tengo que tener un programa continuo de control, ¿sí? Cuando hablamos, algo por ahí que a veces nos olvidamos, es las prácticas de almacenamiento, transporte y distribución ya del producto final. Si tenemos un producto que está rotulado como ALG,
yo tengo que, por lo menos, gestionar de manera tal de que el transportista, sobre todo si es externo, mantenga esa característica, ¿sí? De que el alimento siga siendo alimento libre de gluten. Sí, vamos a decir, el alimento normalmente tiene un envase primario, un secundario, pero a mí me ha pasado ir al supermercado, y eso también tiene que ver con una percepción, sobre todo de la persona que padece de celiaquía, es que si yo tengo una pasta libre de gluten al lado de un arroz, por más que sea arroz que no está rotulado como alimento libre de gluten, por más que decimos, no, bueno, pero no lo tiene, no importa, es una cuestión de percepción y eso es parte también de nuestro proceso, de cómo presentamos el producto al consumidor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver cada uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos estableciendo un plan de gestión para la obtención de un alimento libre de gluten que después vamos a inscribir. Entonces, el primer punto, y por ahí el punto más álgido y más complejo, es la adquisición de materias primas. ¿Por qué es el punto más álgido? Y porque está involucrado el factor monetario, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es conocer las materias primas, ¿sí? Con todas las especificaciones, incluyendo la declaración si es un alimento libre de gluten, si es un producto nacional, habitualmente no hay problema porque tenemos las mismas consideraciones, pero si es un producto importado, tenemos que ver de dónde viene y cuáles, y si se hicieron los trámites para poder etiquetarlo en base a lo que Argentina considera como alimento libre de gluten. Además, tengo que identificar si la presencia de gluten agregado de manera intencional y entender la presentación y concentración que el gluten puede alcanzar en el producto terminado por contacto cruzado. Es decir, yo además de esa materia prima, no estoy hablando solamente de la materia prima que va a la elaboración de alimentos libres de gluten, también estoy hablando de todas las materias primas que se procesan en la planta, ¿sí? La evaluación de riesgo de esta formulación solo va a estar completa cuando yo conozca perfectamente el estatus del contenido de gluten de cada ingrediente y proceso, ¿sí? Por eso es fundamental conocer primero las materias primas, los coayudantes, los ingredientes, para ver realmente y con profundidad cuál es el estado real. En alérgenos, ¿sí? No en gluten, en alérgenos, normalmente lo que se ve y se ve mucho es el puede contener. ¿Sí? En el caso de gluten no, porque tiene que tener, como tiene un parámetro, tiene un, digamos, un valor umbral que es de 10 miligramos por kilo, en el caso de alérgenos por el momento sigue siendo no detecta, el umbral es no, que no se detecte, entonces muchas veces se abusa de ese rotulado precautorio y tenemos un montón de productos con el puede contener que en realidad no lo contienen, pero lo ponen para de alguna manera cubrirse. Entonces, cuando empezamos a ver mucho de eso, tenemos que empezar a revisar realmente el plan de gestión de nuestro proveedor de materia prima y sobre todo tener en cuenta de que nuestros registros de proveedores tienen que estar al día y con la especificación puntual de cada materia prima que vamos a tener. ¿Qué tenemos que considerar? ¿Cuáles son las materias primas, los insumos o los coayudantes? Tenemos que además identificar, perdón, esto es por contacto cruzado, tenemos que además identificar y evaluar la posibilidad de que haya gluten, ¿sí? Y si está presente el gluten, tenemos que considerar cuál puede ser la presentación. Hay un tema que por ahí muchas veces nos olvidamos y queremos evaluar un producto y no estamos considerando, por ejemplo, la adición o la presencia de algún producto particulado, ¿sí? Normalmente en procesos de baja complejidad, como la obtención de harinas en las moliendas secas o ese tipo de cosas, nosotros decimos, bueno, puede contener gluten o tiene gluten, por ejemplo, una harina de garbanzo menor a 10 ppm, pero realmente no se considera si hubo una
digamos, presencia por contacto cruzado agrícola, que es bastante complejo. Por eso no es solo evaluar que el garbanzo no debería tener ninguna partícula de trigo, de cebada, de centeno, pero digamos, no solo eso, sino que además tenemos que considerar de dónde viene, cuál es la región en la que se cultiva, porque puede haber presencia no intencional, ¿sí? Por contacto cruzado a nivel agrícola. Y muchas veces eso no se evalúa de manera consistente como para poder tener un buen conocimiento del estatus de ese producto. Si se ha identificado la presencia de gluten por contacto cruzado, hay que evaluar cómo se puede evitar, reducir o eliminar sin impacto adverso en la calidad o la inocuidad del producto final. ¿Sí? Tener en cuenta también eso, es que nosotros porque tengamos que tener un producto, un alimento libre de gluten, no excedamos algunas prácticas que puedan llegar a provocar algún tipo de, digamos, de aumentar el riesgo en otros puntos. Por ejemplo, en el caso de los peligros microbiológicos. ¿Sí? El segundo punto, una vez que conocemos cómo está compuesta nuestra materia prima y los coadyuvantes, es recibir esa materia prima, ingresarla a la planta. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener establecido un protocolo de recepción de materias primas. Esa recepción de materia prima tiene que incluir el estado de los empaques, ¿sí? Cómo vienen, tratar como incidente cualquier situación en la que pueda haber un derrame, ¿sí? Ver cómo se transporta y obviamente que lo ideal es considerar que el proveedor a su vez tiene que tener un programa que se extienda en el transporte del material que vamos a recibir, ¿sí? Con respecto, una vez que recibimos la materia prima en condiciones, tenemos que ver cómo vamos a almacenar esa materia prima, ¿sí? Los materiales deben almacenarse de manera tal de que se prevenga el contacto cruzado, considerando la especificación, digamos, de la materia prima, la presentación de la misma, no es lo mismo un producto en polvo que un líquido, que un gel, que un producto particulado. Hay que establecer muy bien dónde se almacena, ¿sí? Normalmente lo que se busca es en las partes, digamos, en los primeros estantes, en los primeros racks o en las primeras filas, poner los productos de mayor riesgo de presencia de gluten y más arriba los productos con menor riesgo. Tenemos que tener un procedimiento de cómo se mueve el material, qué se hace si hay un incidente, cómo se procesa, cómo se registra sobre todo, y todo el personal tiene que estar capacitado acerca de lo que tiene que ver con nuestro alimento libre de gluten y cuáles son las acciones que tiene que seguir para que esto se mantenga así. Y cuando hablo de todo el personal, hablo del personal encargado de depósito, el encargado de recepción, pero también hablo del personal de saneamiento, de limpieza y también del personal de mantenimiento, porque si viene personal de taller con su caja de herramientas, la cual estuvo en el taller y estuvo en otra parte de la planta donde hay harina, o en el taller donde comen bizcocho con el mate, y viene con esa caja de herramientas, puede provocar un contacto cruzado no intencional. Por eso todo el personal debe estar capacitado. La programación de la producción me dice a mí, la lógica, que yo tengo que considerar el perfil del alimento libre de gluten y de todos los productos que elaboro, trabajando en primer lugar, ¿sí? En mi programa de producción, aquellos que tienen menor riesgo o más bajo o la nula presencia de gluten y asegurando el proceso de limpieza adecuado cuando se cambia de producción, sobre todo en plantas mixtas. Lo que vamos a ver acá más que nada tiene que ver con plantas mixtas. Tengo que revisar muy bien el riesgo, ¿sí? Que implica hacer un cambio de producción no programado. Y tengo que considerar cuáles son los puntos en los cuales puede haber una introducción de gluten por contacto cruzado sin que yo haya detectado esa posibilidad. Entonces es fundamental que yo considere cómo hago la producción, cómo la programo y en qué momento voy a producir el producto que tiene mayor contenido de gluten o mayor riesgo del que no, ¿sí? Cuando
estoy haciendo la elaboración, la producción, yo tengo que determinar el contacto cruzado en producción. Y acá hay algo que no tenemos que dejar de ver. Un error de producción no es un ejemplo de contacto cruzado. Un error de producción es una falta a las BPM o al hazard que estamos trabajando. Entonces, contacto cruzado no es error de producción. Por favor, tenerlo en cuenta, ¿sí? El punto donde puedo tener un mayor riesgo tiene que ver con los remanentes, es decir, presencia de restos de productos, principalmente durante los procedimientos de limpieza. Entonces yo tengo que identificar muy bien las áreas, los sectores donde puedo tener problemas que pueden ser fuentes de contacto cruzado durante la producción, ¿sí? Y qué tengo que considerar que el equipo de las personas que están, digamos, las que mejor capacitadas están para evaluar el riesgo o para acompañar el equipo de HACCP para la evaluación de riesgo de gluten, son las personas que están familiarizados con el proceso de manufactura, porque son las personas que van a saber que en tal cinta transportadora se produce una acumulación de material en tal rodillo o porque en tal tolva tenemos un punto muerto que tiene mayor cantidad de material que en la otra, etcétera, etcétera. Por eso es fundamental que las personas que estén dentro del equipo HACCP para este tipo de productos sean las que realmente están en planta de producción. Bien, una vez que tengo esos puntos, el siguiente a evaluar tiene que ver con la preparación de la fórmula o la receta, ¿sí? Yo tengo que tener clarísimo cuál es el riesgo y cómo se preparan todos los insumos y los productos, las materias primas e ingredientes para ese lote de producción, ¿sí? Tanto desde la dosificación del producto como el transporte de los materiales del depósito. Hace varios años atrás acompañamos a una empresa láctea en Colombia, la más grande de hecho, donde ellos elaboraban un producto que es una bebida que es leche más avena, así como un yogur líquido para nosotros era leche más avena. Y lo que ellos no querían, digamos, después de elaborar ese producto, lo que no querían eran perder el estatus de alimentos libres de gluten, ¿sí? En el resto de la planta. Estaba todo perfectamente equilibrado, se hizo un análisis de riesgo fantástico, la producción, digamos, se venía trabajando muy bien, los controles eran, digamos, muy efectivos, digamos, muy eficaces, perdón, las determinaciones eran claras y reflejaban lo que estaba pasando. Y resulta que estaba la última parte, durante cuando hicimos la revisión, después de esto, segundo viaje que hicimos, que estaba todo bien, excepto que cuando retiraban de la sala de dosificación las bolsas vacías de avena, estas en vez de ir en un contenedor cerrado, paseaban arriba una zorra por toda la planta. Entonces, por eso es fundamental conocer el flujo del proceso y cuáles son los puntos que nos pueden incorporar, ¿sí? Gluten en este caso por contacto cruzado. Por eso es fundamental conocer muy, muy bien cómo se está trabajando. Este es, por ejemplo, un proceso simplificado, ¿sí? Donde tenemos los diferentes controles, no solamente para libre de gluten, sino todos los controles de cuál es el principal riesgo en cada caso, ¿sí? O cuáles son los puntos que tengo que tener más cuidado para, si supongamos solamente la parte de gluten. Bueno, dentro de materias primas e ingredientes, la que me va a preocupar a mí son todas aquellos productos que van en mayor cantidad. Este es un panificado libre de gluten. Entonces, yo me tengo que asegurar la gestión de las materias primas, pero donde yo tengo que tener un certificado de alimento libre de gluten son todas las premezclas, ¿sí? Las premezclas, las harinas, los almidones, ¿por qué? Porque primero, son en las que están en mayor proporción en mi receta y son las que tienen mayor riesgo de tener presencia de gluten. Entonces, esa parte es donde yo voy a exigir un certificado de alimento libre de gluten. Ahora,
tengo que exigir un certificado de alimento libre de gluten de los otros ingredientes. Está a criterio de la planta si es que conocemos o si hicimos auditoría del proveedor de esos ingredientes, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque a mí el producto crítico van a ser las harinas, tanto por la cantidad que integran la receta como por el riesgo que presenta. Bien, el segundo punto de control, sí, es el mezclado. Acá no hay certificado libre de gluten, simplemente tengo que controlar el entorno, que no haya un ingreso de gluten, ¿sí? Ya sea por personal, porque si es un alimento libre de gluten, el personal puede introducirlo porque estuvo comiendo. Y acá voy a hablar de algo crítico que me he encontrado mucho últimamente. Me encontré muchas plantas con elaboradoras de alimentos libres de gluten exclusivas que están haciendo hisopados de la ropa del personal. No sirve para nada. No van a poder, no va a ser, si llegaran a recoger gluten de la ropa del personal por hisopado, nunca va a ser representativo de lo que puede llegar a la receta. No hagan hisopados de ropa, no sirve para nada, ¿sí? Ni de gluten, y hacemos acá el paréntesis, ni de ningún alérgeno. No se hace hisopado de ropa. Vamos a ver más adelante cómo se puede obtener una muestra de indumentaria para analizar y que esto sea, digamos, que sea gráfico de lo que está ocurriendo. Mi control interno mi control de entorno tiene que ver con las prácticas que se llevan a cabo para que no se introduzca gluten por contacto cruzado. La tercera fase, el amasado, ya lo tengo cerrado. O sea, ya mi contenedor ya no tengo posibilidades de que ingrese gluten. Entonces, mis puntos de control tienen que ver con el tiempo de amasado y la temperatura que tengo ahí. En el procesado, que tenemos fermentado, horneado, enfriado, el punto donde nuevamente puede atentarse, digamos, la condición de alimento libre de gluten es durante el empaque del rotulado. Por dos cosas. Primero, por la composición del envase que estoy utilizando. Y acá voy a hacer otro comentario. Hace muchos años atrás hubo una situación bastante compleja en Australia porque esos son muy fuertes en todo lo que tiene que ver con gestión de gluten y con todo lo que tiene que ver con gestión de alérgenos, porque por análisis de laboratorio detectaron en un vino de mesa restos de gluten, ¿sí? No llegaba al valor para considerarse dentro de que atenta o que dejaba de ser un alimento libre de gluten, pero sí tenía un tema que tenía que ver con los alérgenos, que dentro de los alérgenos hay cereales que contienen gluten y se utilizan la misma metodología. ¿Cuál es el comentario acá? Que había que rastrear de dónde salía ese gluten. Bueno, después de dar muchas vueltas, muchos análisis, muchos laboratorios y mucha plata perdida, llegaron a la conclusión, no. Detectaron que los corchos empleados para ese vino era un corcho reconstituido. Y el que elaboraba, que armaba esos corchos, no había declarado que utilizaba, ¿sí? Como era un producto en contacto con alimentos, un ligante, una pasta para unir el corcho a base de harina de trigo. O sea, imagínense las vueltas que hubo que dar para llegar a eso. Entonces, en el empacado rotulado, nuevamente tengo que considerar que puedo tener por contacto cruzado, ¿sí? La presencia de gluten y tengo que ver por qué. La composición del empaque o puedo tener otro problema. Puedo tener un empaque mal rotulado. Y yo puedo poner, supongamos, no importa que tenga un alimento libre de gluten, pero puedo suponer de que si yo no lo tengo registrado como alimento libre de gluten, yo no puedo poner una etiqueta de ALG. ¿Por qué? Porque primero porque es ilegal, pero hay otra realidad. Si dentro de los oyentes hay personas que tienen condición celíaca o conocen a alguien con condición celíaca,
van a ver que tienen muchísimo cuidado y mucho control habitualmente sobre sobre lo que van a comprar, porque hay listas de productos. Y si yo estoy poniendo un rótulo y no está en la lista, sí, estoy incumpliendo la ley por un lado, pero a su vez estoy teniendo un problema con el consumidor, el futuro consumidor de otros productos míos, porque ya no va a confiar. O sea, tenemos una cuestión legal y tenemos una cuestión de confianza. Finalmente, ¿sí? En el producto terminado, yo tengo que hacer un análisis de contenido de gluten porque es lo que va a cerrar mi ciclo. Pero yo no tengo que liberar lotes con análisis de contenido de gluten, sobre todo porque acá en Argentina nos piden una vez al año. Lo que sí tengo que considerar es que si yo tengo un punto donde pueda haber ocurrido una introducción, ¿sí?, de gluten no intencional, yo tengo que asegurarme de que ese producto pueda ser analizado. Y acá hay otro tema en particular. ¿Cómo voy a analizar ese producto y qué laboratorio va a estar en condiciones de analizar ese producto y detectar si es que hay gluten? Porque que el laboratorio no lo detecte, sobre todo en un producto procesado y cocido, no quiere decir que no contenga esa fracción de 33 mer que pueda provocar la reacción en una persona sensibilizada. También tengo que tener todo un protocolo para seleccionar qué laboratorio o cómo voy a llevar a cabo ese análisis, ¿sí? La limpieza es nuestro aliado. ¿Por qué? Porque es lo que en casos de líneas mixtas y plantas mixtas nos va a permitir reducir el riesgo de contacto cruzado. Y cuanto mejor limpio y cuando valido la limpieza, mayor seguridad puedo tener acerca del producto que estoy elaborando y podemos llegar a tener un producto en góndola del cual tengamos la confianza de que va a cumplir con su rótulo, ¿sí? Lo que sí tengo que tener en cuenta es que la remoción del gluten puede presentar algunos desafíos, por lo tanto, no considerar que los procedimientos regulares de limpieza, por ejemplo, enfocados en peligros microbiológicos, puedan ser suficientes, sino que por eso es que yo tengo que validar mi procedimiento de limpieza. Entonces, ¿qué tiene que considerar el método de limpieza que estoy diseñando? Tengo que identificar lo que voy a limpiar y cuándo. Yo tengo que validar, es decir, tengo que confirmar la efectividad de ese proceso que se diseñó. Todos los aspectos tienen que estar en mi protocolo, en mi POE, temperatura, calidad de agua, tiempo. Incluso tengo que tener en cuenta factores que puedan afectar a las soluciones de limpieza, por ejemplo, la dureza de agua. Nosotros estamos en Posadas, utilizamos agua del río Paraná. Normalmente el agua del río Paraná está entre 110, 120, 70, 80 microsiemens de conductividad, pero hay otros lugares que estamos hablando de aguas que están alrededor de 2000 microsiemens, 1800, y de alguna manera eso va a afectar al producto químico que yo necesito para limpiar. Entonces yo también tengo que considerarlo. Tengo que establecer cuáles son los procesos o las herramientas que voy a tener para verificar esa limpieza, es decir, que se haya cumplido tal cual yo lo diseñé, ¿sí? Tengo que incorporar métodos, ¿sí?, de verificación para que poder hacer una vigilancia constante y tengo que considerar todas las situaciones en las que la limpieza presenta una mayor dificultad. Entonces, cuando yo voy a elaborar mi procedimiento, yo tengo que indicar todos estos puntos que están acá, que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque si no, el procedimiento no va a estar completo y esto mismo se puede utilizar para cualquier otro procedimiento de limpieza no relacionado necesariamente con gluten o con alergia. Además del procedimiento, y no me olvido que tengo que tener un programa de limpieza. Y el programa de limpieza tiene que ser visible. Todas las personas que están involucradas en ese proceso tienen que conocer cuándo se limpia, cómo se limpia, en qué momento, ¿sí? Y esto se tiene que dejar de manera tal para que todos puedan acceder y comprobar y tener los registros de que esa limpieza fue llevada a cabo tal cual se estableció. A su vez, la limpieza tiene que haber sido validada, ¿sí? ¿Qué es la validación? Es la evaluación cuantitativa, y acuérdense de esta parte, solo de esta palabra, cuantitativa, de que los métodos de limpieza
para garantizar, sean suficientes para minimizar el contacto cruzado a un nivel aceptable. Es decir, que va a funcionar. ¿Y por qué les digo acuérdense de esta evaluación cuantitativa? Porque es otra cuestión que nos encontramos. Plantas que validan limpieza con procedimientos cualitativos. Por ejemplo, una tirita de gluten que no sea, bueno, o de otra elaboración que no sea, que no es cuantitativo. ¿Por qué yo tengo que evaluar cuantitativamente? Porque tengo que ver en la medida que voy limpiando cuánto voy mejorando mi proceso. Además de tener la validación, tengo que establecer la verificación, que es lo que va a servir para confirmar que lo que yo hice y estaba establecido realmente está funcionando y sigue funcionando. Y esta verificación, para poder hacerla, se establece junto con la validación para ver que realmente esta verificación, o sea, se valida la verificación y lo mismo que el monitoreo o vigilancia. Cuando voy a diseñar el plan de validación, ¿sí? Yo tengo que considerar el mapeo del gluten, es decir, cómo se mueve en la planta, la evaluación del riesgo que hablamos inicialmente, la selección de muestras que voy a tomar para hacer la validación o verificación, siempre considerando el peor escenario, tengo que realizar una validación analítica, es decir, analizar gluten. Esa es la verificación, la validación analítica. Y tengo que comprobar la validación con una verificación. Cuando hablo de un mapeo, tengo que considerar todos aquellos puntos donde puede incorporarse el gluten o lo que sea que estoy gestionando por contacto cruzado. Y lo tengo que marcar y lo tengo que seguir y tengo que tomar medidas que permitan controlar eso, ¿sí? Y tengo que evaluar todas las prácticas para eliminar esas vulnerabilidades, no solamente las prácticas de limpieza, sino todas las prácticas, ¿sí? Bien, una vez que yo hice el mapeo de la presencia del analito, en este caso de gluten, yo tengo que evaluar el riesgo real. No lo olviden, el riesgo es el riesgo al consumidor. Por eso nosotros no hablamos de contaminación cruzada. Tenemos que lograr que el producto tenga menos de 10 miligramos por kilogramo de gluten, ¿sí? Para que pueda ser considerado como alimento libre de gluten. Entonces, siempre tengo que tener el riesgo real para el consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy comprando un ingrediente que no conozco el estatus de gluten de ese ingrediente, pero es un ingrediente que va en un 1% en mi mezcla, nunca va a ser un riesgo para el consumidor. ¿Está? Entonces, sobre todo si no es gluten puro, mencionémoslo. Entonces, tengo que siempre ser muy criterioso. ¿Por qué? Porque el incremento de análisis o el incremento de controles incrementa el costo productivo y al final del día lo dejamos y no lo hacemos más. Entonces, tengo que tener muy, muy bien cuál es la cantidad de gluten que puede llegar a aparecer en mi producto final. La selección de muestras en base al peor escenario tiene que ver con cómo yo me paro dentro de mi proceso productivo y veo qué es lo que ocurre. Una de las plantas, una de las tantas plantas que yo estuve acompañando procesos de validación, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, este era un caso para alérgenos, en el caso de alérgeno leche, pero podemos aplicar el mismo criterio, una planta de panificados donde había un producto, una batea, que no contenía leche, ¿sí? Era un panificado, digamos, y teníamos a X distancia un dosificador, una tolva aérea para dosificar leche en polvo. Como no podíamos meter mucha mano para cambiar dónde se dosificaba la leche en polvo, lo que hicimos fue evaluar en el peor escenario hasta dónde podría llegar la leche en polvo y a ver si realmente iba a ser un riesgo para ese panificado sin leche. Entonces lo que se hizo fue, a partir de la zona donde se dosificaba la leche en polvo, se pusieron equidistantes a determinada distancia que se hizo el cálculo, placas de sedimentación, ¿sí? Estas se dejaron durante todo un lote de procesamiento, con la gente moviéndose, dosificando leche, amasando, etcétera, etcétera. Después se levantaron esas placas de sedimentación
y se hizo el análisis de alérgeno leche en cada una de las placas. Y con eso se pudo establecer, en base al peor escenario, eso no se hace una vez, se hace 3 veces para validarlo, pero se establece hasta dónde llega la leche en polvo. ¿Puedo etiquetar ese producto que no llegaba a leche en polvo como libre de leche? Sí, podía etiquetarlo porque estaba lo suficientemente lejos y ni siquiera en las peores condiciones llegaba la leche hasta menos de 3 metros de ahí. Entonces, realmente tenemos que considerar cuáles son los puntos donde lo puedo avalar. Nuevamente, cuando yo estoy haciendo una validación, necesito cuantificar, ¿sí? No lo puedo hacer con métodos cualitativos. La validación se hace cuantitativa. Es más, y así lo indican las herramientas que tenemos de implementación de sistemas de inocuidad, por ejemplo, FCC 22000 o BRC, que indican métodos cuantitativos. Cuando hablo de la validación analítica, es decir, yo tengo que contar con un procedimiento, con un kit que me permita detectar a mí este analito, en este caso el gluten, en las condiciones en que yo lo tengo, ¿sí? Y para eso yo necesito conocer de que el método que yo estoy buscando me va a servir para el propósito. ¿Y cómo hago eso? Comprobándolo. Yo no puedo trabajar simplemente porque dice una caja de kit, se puede utilizar para todos los alimentos. No me sirve. Tampoco me sirve un laboratorio que me diga validado en todos los alimentos, porque si yo estoy enviando una cerveza, por ejemplo, para un etiquetado de alimento libre de gluten, y ese laboratorio utiliza un kit de tipo sándwich, que son los que se utilizan prácticamente en todos los laboratorios, ¿sí? Esa cerveza, si hay gluten, no me lo va a detectar. ¿Por qué? Porque el gluten en un producto fermentado está hidrolizado y no es detectado por los kits sándwich normales para detección de gluten. Requiere sí o sí la utilización de un kit competitivo. Eso por un lado. Por otro lado, si yo tengo un producto que tiene un contenido alto de polifenoles, ¿sí? Que puede ser detectado con un kit de tipo sándwich, que son los que usan todos los laboratorios, ya sea los ELISA o las tiritas, pero si yo no agrego algo para contrarrestar el efecto de los polifenoles con el respecto al gluten y las proteínas de ese producto, me va a dar un falso negativo. Entonces, sí o sí, por ejemplo, cuando nosotros hacemos análisis de yerba para el rotulado de alimento libre de gluten, se agrega a la extracción se agrega un porcentaje, en este caso un 10% de la solución de extracción, de gelatina de pescado para contrarrestar el efecto de polifenoles. Es decir, que más allá de que el kit me diga lo que sea, yo tengo que tener validado y tengo que considerar las matrices que yo estoy trabajando en particular, si las puedo detectar o si tengo que hacer una modificación. Por eso es importante considerar la validación analítica. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer cómo se comporta mi producto con respecto a el kit o el laboratorio en el cual yo estoy enviando, ¿sí? Y cuando hablamos de validaciones de limpieza o de sistemas de gestión, recuerden, siempre es cuantitativo. Entonces, ¿cómo una vez que yo validé, es decir, esto va a funcionar? Lo que tengo que hacer después es buscar métodos que me permitan a mí establecer si sigue funcionando el sistema que yo establecí. Y para eso están los procedimientos de verificación. Y ahí sí puedo utilizar métodos cualitativos, ¿sí? Porque ahí simplemente yo no tengo que cuantificar, simplemente tengo que decir, ¿funciona o no funciona? ¿Sí? Entonces tengo que tener muy clara la diferencia entre los dos conceptos. El personal es el que tiene el 98% de la responsabilidad de introducción no intencional de gluten en la producción. Por eso tengo que ajustar, profundizar y machacar hasta más no poder en la capacitación del personal, incluyendo al personal de mantenimiento, ¿sí? Tengo que facilitar las capacitaciones a todos, inclusive al personal temporario e incluso cuando estoy auditando una planta que, digamos, fabrica o envasa para terceros. Nosotros, por ejemplo, tenemos como cliente habitual del laboratorio una planta que hace únicamente envasa, fracciona productos. Bueno, según los protocolos de cada uno de los clientes de esa planta, que su única función es envasar, nosotros hacemos los análisis porque ellos nos mandan y los mandan los controles positivos, nos mandan
las muestras de, digamos, de purga, nos mandan el producto para hacer el control de cómo se va comportando el proceso para evitar un rotulado de no intencional en un producto que no debería tenerlo, ¿sí? Entonces, tener muy, muy en cuenta cómo se hace la capacitación del personal. Todo este repaso que vimos recién es lo que nosotros estamos viendo en este círculo que vimos previamente, cuáles son los puntos que pueden ser causa de incorporación de gluten no intencional. Cuando hago control del contacto cruzado, ¿sí? Yo tengo varios enfoques, digo, varios puntos que yo tendría que hacer un checklist para poder considerar que cuáles son las que son de mayor riesgo o menor riesgo, y dentro de ese control de contacto cruzado, los puntos que yo puedo utilizar como para disminuir o para atacar esas vulnerabilidades tienen que ver, por ejemplo, con la programación de la producción, cómo puede llegar a introducirse el gluten por movimiento de personal, por ejemplo, en una dosificación, el patrón de tráfico del personal dentro de la planta y sobre todo aquel que manipula fuentes de gluten, incluyendo personal del comedor, flujo del movimiento y manipulación durante recepción, almacenamiento, la indumentaria, es decir, si tengo la posibilidad de cambiar de color, nosotros dentro, está bien, es un laboratorio y tiene otras condiciones, pero nosotros, por ejemplo, cuando hacemos análisis de gluten o de alérgenos, utilizamos guardapolvos de color azul oscuro para visualizar si hay restos de material en algún producto que podamos llevar a la mesada donde estamos trabajando con esos kits, pues son muy sensibles. Es decir, hay muchas acciones de control que me van a permitir reducir el contacto cruzado. También tengo que considerar cómo voy a limpiar los contenedores, ¿sí? de aquellos materiales que han tenido gluten, cuáles son el tipo de utensilios, cómo voy a manipular e identificar y cómo voy a almacenar productos de reproceso que contengan que contengan insumos que sean fuentes de gluten. Si no hay líneas dedicadas, cómo voy a establecer la limpieza, es decir, todos esos puntos de control me van a permitir a mí poder tener, digamos, un control justamente sobre la producción de mi alimento libre de gluten. Entonces, lo que estuvimos viendo hasta ahora es básicamente este grafiquito, este gráfico obviamente no es mío, hay muchísima información, esto es del Allergen Bureau de Oceanía, de Australia y Nueva Zelanda. Los invito a los que no conocen la página, los invito porque realmente tiene muchísimo material que nos permite trabajar, y los también trabajan sobre alérgeno, pero tranquilamente se aplica sobre el gluten, que permite tomar cada punto en particular de mi sistema de gestión. Así que esta primer parte era para, de alguna manera, hacer una introducción al procesamiento, cuáles son los puntos que deberían ser auditados, cuáles son los puntos que tenemos que tener bajo control. Y en la segunda parte, que va a venir de acá a unos 5 minutos, así no nos demoramos tanto, vamos a ver la parte analítica y de toma de muestras. Bueno, gracias Patricia. Vamos a hacer 5 minutos de descanso y luego retomamos con la capacitación. Gracias. Gracias. Bueno, fue cortito la pausa porque, bueno, es un poco largo esto. La segunda parte de la presentación tiene que ver un poco con, una vez que establecimos nuestro proceso, cómo vamos a tomar las muestras y cómo vamos a asegurarnos de que los resultados que estamos teniendo son válidos y tienen que ver con un poco cómo procesamos todo todo el plan de gestión, ¿sí? Cuando yo tengo que seleccionar un método de ensayo o un laboratorio, ¿sí? Para análisis de gluten, primero tengo que identificar qué es lo que tengo que analizar, es decir, mis necesidades en base a la evaluación del riesgo. Después tengo que conocer cuáles son los tipos de pruebas que están en el mercado o que lo puede ofrecer el laboratorio o las empresas que fabrican kits. Tengo que conocer el criterio de desempeño de cada prueba,
si me sirve para lo que yo necesito, y tengo que conocer cómo se reportan los resultados y poder interpretar ese reporte. Tengo que considerar el enfoque que le voy a dar al muestreo, tengo que seleccionar el método para poder finalmente obtener un resultado y poder interpretar ese resultado en el contexto de la evaluación de riesgo, ¿sí? Nosotros tenemos que considerar de que tenemos un riesgo que tiene un valor umbral, es decir, que tenemos un riesgo, podemos hacer una evaluación de riesgo cuantitativa, entonces con eso nosotros tenemos que considerar el mejor método que me permita ahorrar dinero al momento de hacer análisis, pero que me permita tener una seguridad al momento de emitir resultados o al momento de tomar esos resultados para poder evaluar el riesgo de mi plan de gestión. ¿Cuáles son los tipos de muestra que habitualmente yo voy a poder analizar o que tengo que mandar a analizar? Tenemos por un lado las muestras de productos, que ya son productos, materias primas, producto intermedio, alimentos terminados, ingredientes, etcétera. También tengo estos productos, a su vez, tengo que conocer la presentación, el estado físico, qué cantidad van a estar, cómo integran si es una materia prima, un ingrediente, su proporción dentro de la receta. Después tengo las muestras que tienen que ver con el entorno productivo, que son, por ejemplo, el agua de enjuague, el agua de lavado, el material de purga, cuando estamos hablando de validación de limpieza o verificación de limpieza. Tengo también las placas de sedimentación, ¿sí? Que como yo mencioné hoy, el caso este que nosotros habíamos aplicado para ver hasta dónde llegaba la leche. Tengo hisopados o esponjados de entorno productivo. Acá tengo que hacer un paréntesis enorme, o mejor dicho, comillas, una llamada. ¿Por qué? Porque hay que tener muchísimo cuidado qué tipo de hisopo, tipo de esponja se utiliza y cómo se hace la toma de muestra. También puedo tomar muestras de indumentaria, pero no por hisopado, ahora lo vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Cuando hablo de el análisis de producto, tengo que considerar la presentación del producto, es decir, si es un líquido, si es un gel, si es un polvo, si es particulado, si es homogéneo, si es heterogéneo, si tengo o no sospecha de contacto cruzado, si es el primer producto luego de un cambio de alimento libre de gluten o no alimento libre de gluten. Tengo que conocer el punto donde puede producirse el contacto cruzado y tengo que muestrear ese punto en particular. Si tengo un envase de contenido heterogéneo, tengo que establecer un muestreo estratificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tengo, por ejemplo, un envase de un producto, una granola, que tiene un contenido heterogéneo, yo tengo que establecer un muestreo estratificado para poder tener una muestra relativamente homogénea para conocer el riesgo que implica todo ese material, ¿sí? Cuando hablo de materias primas e ingredientes, es fundamental conocer el estado y la forma del ingrediente y cómo se manejó ese producto en la cadena de suministro. No es lo mismo obtener no sé, una lecitina de soja, por decirlo de alguna manera, que obtener una harina de garbanzos, ¿sí? Porque tienen diferentes condiciones de producción y de elaboración que pueden aumentar o disminuir el riesgo de presencia por contacto cruzado de gluten. No tengo que menospreciar la contaminación agrícola, ¿sí? Sobre todo cuando trabajo con productos de mínimo procesamiento, principalmente de harina. Si tengo productos sólidos grandes, por ejemplo, se hace mucho muestreo para lo que es establecimientos frigoríficos, no se muele, sino que se toma la parte externa, porque recuerden que el gluten se introduce, no es que está dentro de un producto, se introduce por acción del hombre, entonces tengo que ver la zona donde tengo que tomar esa muestra para tener la mayor probabilidad de pescar el gluten si estuviera ahí. Si yo tengo polvos y líquidos con pasos de procesamiento, ¿sí? Que incluyan algún tipo de mezclado, tengo que tener distintos tipos establecer un muestreo aleatorio a lo largo de todo el lote para poder tener una presencia digamos, la probabilidad de reconocer si hay o no gluten por contacto cruzado y que sea más homogénea la muestra, no el producto. En el caso de agua de enjuague, que se toman muestras para evaluar, se hace validación y verificación de limpieza. Normalmente no es no es el mejor tipo de muestra, se los aclaro desde ya porque no tienen mucho, se la considera cuando no tenemos otra alternativa, cuando por ejemplo en sistemas cerrados no puedo hacer hisopados, ¿sí? Y se la considera como en determinados sistemas SIP donde hay recirculación, que pueda haber
reintroducción del analito, en este caso de gluten, porque hay recirculación de soluciones de limpieza. El problema del agua enjuague es que diluye tanto el gluten que no lo voy a detectar en el alimento, pero si en alguna zona se llega a concentrar es un riesgo porque alguna proporción del producto puede estar contaminada con eso. Muchas veces hay interferentes químicos de los mismos químicos que se utilizan para limpieza y desinfección que pueden alterar las pruebas por un lado o pueden desnaturalizar el gluten por otro lado, pero no quiere decir, entonces no lo voy a detectar, pero no quiere decir que no esté presente y que no provoque la reacción, ¿sí? Si hay puntos donde queda agua estancada, es súper importante tomar esos puntos de agua por separado y analizarlos, y es que esperar unos minutos después de de que se quedó el agua estancada y de ahí tomarla. Y un proceso de verificación, digamos una prueba de verificación, en vez de hacer análisis de alérgeno, esto una vez que se haya validado, por supuesto, del alérgeno específico o del gluten específico, se puede trabajar con pruebas para evaluar la turbidez, ¿sí? Entonces quiero saber si quedaron restos o no de producto de material en el agua de enjuague. Las muestras de polvo, ¿sí? En los entornos productivos, sobre todo cuando se trabaja con ingredientes en polvo o ingredientes particulados, se debe considerar utilizar placas de sedimentación. Estas placas lo que tienen es una superficie conocida, entonces yo después puedo o hacer un hisopado y establecer digamos, en función de los centímetros cuadrados el contenido de gluten, o puedo hacer una recolección de la placa con el buffer de extracción, y con eso yo puedo decir, tengo en esa placa tengo por mililitro, tengo tanto contenido de gluten, es decir, hay que hacer todo un trabajo junto con la parte de laboratorio para ver qué es lo que queda mejor. Siempre hay que considerar que el tiempo de exposición, acá no estamos haciendo hongos y levadura, lo que estamos haciendo acá es evaluar si puede llegar a haber y tiene que considerarse el peor escenario. El tiempo de exposición tiene que ser suficiente, ¿sí? Y la actividad tiene que ser real para establecer de si realmente va a haber o no riesgo de introducción del material en el producto, ¿sí? Y ir considerando cómo se van a establecer los muestreos en base a lo que queremos rotular o cómo lo queremos definir, ¿sí? Los hisopados de superficie y otros hisopados, por ejemplo, todo lo que es muestreo de entorno productivo, se pueden hisopar siempre lo que esté en contacto con el producto, ¿sí? Digamos, se puede poner la superficie en contacto directo, las manos, utensilios, herramientas, siempre enfocarse en muestreos en las zonas difíciles de limpiar. Hay que definir muy bien la superficie a muestrear y sobre todo si tiene irregularidades o zonas donde pueden quedar atrapados restos de alimentos. Los hisopos tienen que estar prehumedecidos. El otro día estaba escuchando que en algunos casos están utilizando hisopos secos o apoyan una prueba. No lo voy a recoger, ¿sí? No voy a recoger la muestra, no va a ser representativo de lo que está haciendo, o sea, se tiene que usar hisopos, digamos, prehumedecidos. ¿Con qué? Con un material, con una solución, con un buffer libre de gluten, y tiene que ser recomendado por el laboratorio que va a analizar o por el kit que se va a utilizar, y nunca jamás utilizar hisopos o dispositivos para muestreos microbiológicos. ¿Por qué? Porque el medio de cultivo puede contener gluten, ¿sí? U otros alérgenos en otros casos. Eh, Como procedimiento de verificación, y tiene que haber sido validado, puede utilizar dispositivos de ATP, para bioluminiscencia o de proteínas totales. Pero muchísimo cuidado, porque yo tengo que considerar las limitaciones de ambos métodos. ¿Por qué? Porque ATP siempre va a utilizar en aquellos sistemas productivos donde yo puedo utilizar limpieza húmeda, donde los productos no son tan procesados como para tener algún resto de ATP aún del alimento. Y en el caso de los hisopos de proteínas o dispositivos para proteína, que son muy prácticos, pero que sirven únicamente para garantizar higiene en sistemas productivos que tengan un gran contenido de proteína. ¿A qué estoy hablando? Industria láctea, industria frigorífica, ¿sí? Y se limita ahí. Todo el resto es como muy difícil tener un buen reporte de resultados, y por ahí estamos utilizando dispositivos que no nos sirven para los casos.
en algún par de cursos que he dado, todo, algunas veces me encontré que decían, no, nosotros usamos un kit, yo doy mucha parte, la parte de alérgenos, decíamos, no, yo utilizo un kit de alérgenos totales. Y se lo vendieron como un hisopo de alérgenos totales y es un hisopo de proteínas. Y vamos a hablar de que los límites de detección de proteínas totales están muy, 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 muy por encima de lo que yo requiero, ¿sí? Para la determinación de alérgenos y no sirve para eso. Sirve para determinar limpieza o para hacer una verificación de limpieza en este tipo de industria que tiene un alto contenido de proteínas. Si no, no sirve para eso. No importa que en la caja del producto o en la propaganda diga, se utilizan para proteínas alergénicas. No, no es así, no funciona así. En el caso de textiles, no se hace hisopado. O se recorta o se extrae y se hace únicamente para validar. Entonces, ¿por qué? Lo que se hace es verificar las zonas que pueden estar en contacto, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una validación de gente que va al comedor, tomo como, digamos, tomo unas dos muestras de personas que hace y tomo el fragmento del textil que lo puedo recortar o puedo poner, adherir encima un textil de la misma característica del que estamos teniendo, que entre en contacto con el alimento, es decir, principalmente en la zona del torso y en la zona de los brazos, ¿sí? Cosa que tengamos, que tengamos digamos, donde voy a apoyar el cuerpo y puedo arrastrar el gluten o el alérgeno. Cuando yo tengo que definir el análisis, yo tengo que saber para qué necesito un resultado de laboratorio o un resultado de un kit. Bueno, hay distintos, distintos propósitos que tengo para la determinación de gluten. Por ejemplo, yo tengo que confirmar la presencia de alimento libre de gluten, es decir, tengo que, eso se llama un estatus de alimento libre de gluten, tengo que confirmar que no hay gluten, tengo un tipo de prueba en particular. Tengo que confirmar que las materias primas son libres de gluten. Yo también puedo utilizar un análisis o un sistema analítico o un kit para obtener datos adicionales de la validación y la verificación, para ver si voy cambiando un poco el sistema de limpieza, si cambio un producto, si cambio la marca del detergente, si cambio la marca del estropajo, no sé, hay un montón de factores con los cuales yo voy a utilizar para datos adicionales con respecto a eso. Me van a servir también para identificar equipos con dificultades para limpiar, porque me van a permitir hacer el seguimiento. Obviamente que es una información valiosísima cuando se hace el análisis de riesgo. También me va a permitir a mí calcular el riesgo de transferencia de gluten al producto final, ¿sí? Y bueno, así tengo que considerar para qué quiero yo un resultado analítico de gluten, ¿sí? Entonces, cuando yo sé para qué lo quiero, ahí yo tengo que ver cómo voy a hacer el abordaje, ¿sí? Para elegir el método adecuado. Entonces, yo tengo que considerar para qué lo quiero, ¿sí? Si yo el producto que estoy utilizando o el kit o el laboratorio realmente va a determinar gluten o voy a trabajar con pruebas indirectas alternativas, por ejemplo, un indicador de higiene, como mencioné recién, la proteína, esos dispositivos para proteína o para ATP. Tengo que seleccionar el método adecuado para analitos y matrices a ensayar, es decir, si yo voy a analizar cerveza, no puedo utilizar un kit tradicional de gluten, tengo que irme con un kit competitivo que me permita determinar el gluten hidrolizado, ¿sí? Tengo que definir cómo voy a hacer el muestreo, mi plan de muestreo y cómo voy a hacer la toma de muestra y qué cantidad de muestras voy a tomar en cada caso, ¿sí? Cuando voy a seleccionar la prueba, tengo que ver cuáles de estas condiciones, qué resultado requiero yo para cada una de estas condiciones que mencionamos acá, la confirmación de estatus, la composición, el contacto cruzado, etcétera. Y cuando hablo de pruebas, no hablo solo de un kit de tirita para gluten o un kit de lisa, sino que van a ver que hay muchos tipos de prueba para determinaciones, ¿sí? Tenemos inmunoensayos, tenemos PCR, tenemos inmunoensayos por ELISA, inmunoensayos por tiritas, por dispositivo de flujo lateral, tenemos pruebas alternativas, como mencioné hoy, la de turbidez, la de proteína, y en esta tabla acá, lo que van a ver es, esto como ustedes lo van a tener después, lo pueden resolver bien, lo que tienen acá es en qué
condiciones van a utilizar cada tipo de prueba o en qué condiciones se puede utilizar cada tipo de prueba. Y me voy a detener a la derecha, arriba, en las tiritas, que es lo que más se ve en el mercado, que únicamente sirven para confirmar la composición, es decir, para ver la presencia o no de gluten, o para verificación de limpieza, para nada más. No me sirven para libre de gluten, no me sirven para validación de limpieza, ¿sí? Entonces, yo tengo que considerar el alcance y las limitaciones de cada tipo de prueba. Entonces, cuando voy a confirmar el estatus de libre de gluten, ¿sí? Los estándares establecen que yo tengo que tener X cantidad de, o hasta 10 miligramos en el caso de Argentina, de gluten en producto terminado, y yo tengo que considerar en la relación analito-matriz, tengo que ver cuáles son las condiciones del ambiente, si viene de una planta mixta o de una planta libre de gluten, tengo que considerar si está fermentado o no, tengo que ver si puedo o no vincular lo que obtuve en el análisis, en la validación de limpieza. Normalmente lo que yo encuentro en superficie no tiene nada que ver con lo que tengo en el producto. Y hoy día, la última pregunta de esta confirmación de estatus de alimento libre de gluten es: ¿cómo tengo que establecer, ¿sí?, si el alimento libre de gluten es obtenido por remoción del gluten de un producto derivado de trigo, avena, cebada, centeno? Por ejemplo, si yo tengo un almidón de trigo, yo puedo decir que es un alimento libre de gluten, pero yo tengo que considerar que el kit o el sistema analítico que voy a utilizar pueda detectar, ¿sí?, en ese producto restos del procesamiento del gluten que ha tenido el trigo inicialmente. La confirmación de composición o contacto, tengo que conocer, ¿sí?, cuál es el contenido de gluten de cada producto, y vemos que en este caso, cuando yo desconozco cuáles pueden ser las fuentes de presencia de gluten, por lo menos me tengo que acercar a qué puede haber de por contaminación agrícola, por la región de donde se obtiene el alimento, qué puedo obtener por condiciones de incorporación de gluten dentro del procesamiento de ese ingrediente o materia prima, y por eso es importante conocer el estatus de las materias primas. Cuando hablo de validación de limpieza, ¿sí?, yo tengo que cada paso de la validación de limpieza, de hecho es crítica la validación de limpieza para la planta de alimento libre de gluten, perdón, para alimento libre de gluten. ¿Por qué? Porque la limpieza, cuando yo no puedo separar o segregar, cuando no tengo plantas exclusivas, líneas exclusivas, la limpieza es el enfoque más importante para eliminar restos de gluten, ¿sí?, de la línea antes de elaborar un producto libre de gluten. Por eso es fundamental trabajar en una validación para garantizar de que esa limpieza que yo voy a hacer realmente va a eliminar. Y para eso, para poder considerar eso, yo tengo que establecer un montón de pruebas específicas e inespecíficas que permitan evaluar la presencia del gluten y la presencia de la eliminación, digamos, de cualquier tipo de componente que pueda interferir en la determinación. Por eso es fundamental, cuando hacemos validaciones de limpieza, que se trabaje con controles positivos. ¿Qué es el control positivo? Es una muestra que contiene el analito que yo quiero analizar, y yo quiero ver si yo tengo un producto que tiene, si tengo un panificado que tiene gluten y después voy a producir un panificado sin gluten en la misma línea. Mi control positivo me va a permitir definir si con el método analítico que estoy utilizando yo puedo detectar ese gluten que yo sé que está presente en la línea. Y eso sí o sí lo tengo que hacer, porque es la pauta que me va a dar que mi sistema elegido, mi laboratorio, va a poder detectar el gluten en todas las circunstancias, ¿sí? Cuando hago la validación de limpieza, sé identificar muy bien cuáles son los ingredientes que se van a controlar, se deben considerar los puntos de contacto cruzado donde puede haber acumulación de material, se tienen que considerar las características de construcción del equipo, hay que identificar los puntos de muestreo, ¿sí? Y si el propósito es, por ejemplo, validar la limpieza de una pieza en particular de un equipo, el producto a analizarse se toma luego de que pase por esa sección y se lo considera como producto terminado. Es decir, hay un montón de puntos a considerar. Cuando hablamos de validación de limpieza, se hacen 3 etapas,
se hace el diseño, se realiza el proceso de limpieza diseñado en la etapa 1 y se analizan las muestras según el nivel de aseguramiento requerido. ¿Y qué es el nivel de aseguramiento requerido? Tiene que ver lo que nosotros queremos para especificar esa limpieza que se ha hecho. Entonces, nosotros tenemos 3 niveles de aseguramiento requerido y en todos los casos, para poder completarse la validación de limpieza, hay que hacer 3 ciclos consecutivos e independientes de procesamiento y limpieza para poder decir si voy a tener validado mi procedimiento. Tenemos el nivel de aseguramiento 1, es aquel que me permite garantizar la efectividad de la limpieza. Normalmente, cuando yo digo hice un producto con gluten o cualquier producto, y mi sistema, mi sistema me permite a mí establecer que la limpieza que yo la hice tal cual la llevo a cabo va a eliminar el gluten presente en el producto siguiente que voy a, a producir, ¿no es cierto? Y de ahí lo que hago es, normalmente lo que hago es trabajar directamente sobre el equipamiento y las muestras del entorno productivo de ese equipamiento para ese proceso. El nivel de aseguramiento 2 es aquel que yo llevo a cabo en el siguiente producto de producción, en el R2, cuando yo ya limpié mi producto que contenía gluten en este caso, ¿sí? ¿Qué hago acá? Preparo un plan de muestreo que me permita tomar las muestras que tengan mayor probabilidad de contener gluten y normalmente tiene que ver con la primera porción de producción, ¿sí? Entonces yo acá lo que estoy haciendo es de alguna manera validar esa limpieza que hice en la etapa 1. Finalmente, yo tengo la validación de limpieza con un nivel de aseguramiento 3, que es el más estricto, que es la limpieza que yo estoy llevando a cabo previo a la elaboración de un alimento libre de gluten. Y por eso yo acá lo que tengo que garantizar es que el producto esté por debajo de la especificación, por ahora 10 miligramos por kilogramo, y que el entorno de ese entorno productivo para ese producto esté por debajo de la especificación, ¿sí? Cada uno de estos niveles digamos, de aseguramiento digamos, a medida que va incrementando, es más estricta en la cantidad de muestras y en la frecuencia de muestreo que se va a diseñar para ese plan. Ahora, ¿qué pasa cuando la limpieza no es la suficiente? Bueno, una vez que yo estoy validando la limpieza, se analizan las muestras ambientales, el entorno productivo y el producto final. Esto se hace por 3 ciclos consecutivos y si son reproducibles y están por debajo de la especificación, ambos tipos de muestra, producto y entorno, ¿sí? Yo puedo decir de que puedo tranquilamente finalizar diciendo que mi plan de gestión, mi sistema de gestión es válido, ¿sí? Y voy a obtener un alimento libre de gluten con seguridad. Cuando la muestra del producto final y el entorno están por encima del nivel aceptable, ¿sí? El procedimiento de limpieza no es el adecuado, y si al implementar los cambios que proponemos, ¿sí? Como aceptables, vamos a decir los cambios, porque no puedo parar una planta 5 días a la semana para limpiar, para producir solamente un día, porque digamos, no sería lo lógico. Entonces en ese caso yo no puedo rotular mi alimento como libre de gluten. ¿Qué pasa con la condición intermedia? En el producto final tengo por debajo de la especificación, pero las muestras de entorno productivo me dan por encima. Bueno, para evitar el riesgo de estar por encima en una porción de producto, lo que tengo que hacer es tratar de corregir, ¿sí? Los procedimientos de limpieza o cambiar el equipo o ver cómo puedo corregir para que se mantenga por debajo, ¿sí? De las 10 ppm, de los 10 miligramos por kilogramos o el equivalente, ahora lo vamos a ver después, en
miligramos, nanogramos o microgramos de gluten para que no lleguen al producto final y no representen un riesgo, ¿sí? Es fundamental tratar de corregir para poder estar seguro e ir a la instancia número 1. ¿Cómo verificamos la limpieza? La verificación de limpieza se hace con un procedimiento analítico alterno, es decir, busco algo que no sea tan caro. Puedo utilizar tiras para control de gluten, inclusive puedo hacer análisis de ELISA para control de gluten u otro tipo de análisis. Lo que pasa es que es un poco caro, entonces lo que yo tengo que buscar es una combinación de técnicas que me permitan a mí, y esas técnicas las tengo que validar durante la validación de limpieza, que me permiten a mí verificar que lo que estuvimos haciendo y que se limpia y lo que se planificó se cumple y se mantiene la situación bajo control, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a seleccionar el método para detectar gluten, yo tengo que saber qué es lo que quiero analizar, qué respuesta quiero tener, eso lo vimos al principio, el tipo de muestra, ¿sí? La matriz o producto que es mi problema, cuál es el efecto del procesamiento. Por ejemplo, hay problemas cuando se tienen carbonización de un producto o fermentación o digamos cuando la fritura hace que digamos también que se cambie mucho digamos, la estructura del alimento y que pueda eso provocarnos falsos negativos, ¿sí? El tiempo de respuesta de una determinación, no es lo mismo hacer una determinación en planta que mandarla a un laboratorio y obviamente la disponibilidad de recursos económicos y de recursos humanos y de la capacidad o la posibilidad de establecer un espacio dentro de la empresa que sea libre de gluten para poder analizar, porque les puedo asegurar que los kits son súper sensibles y si tenemos presencia de gluten en la zona donde se analiza, todo da positivo, y lo cual es un dolor de cabeza. Cuando tengo mi analito enmascarado, tengo que considerar métodos alternativos, ¿sí? Que solamente me permiten verificar la limpieza, pero no la presencia del gluten en el producto. Sobre todo si no tengo, por ejemplo, nosotros para el código nos pide que los análisis se hagan por ELISA, pero si un producto está muy procesado, no lo voy a detectar por ELISA, y en esos casos, más allá del control de lo que me pide el código, yo como elaborador tengo que buscar otro método que permita detectar si está o no presente, ya sea el gluten, por ejemplo, una metodología que puede ser por cromatografía líquida con espectro de masa. Hay un par de laboratorios acá en Argentina que hacen gluten por esa metodología, o por PCR, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que obviamente que si el producto tiene un contenido de trigo y sí, va a detectar el ADN del trigo, no necesariamente tiene que tener gluten, pero bueno, yo lo que tengo que ver es el mejor método para garantizar de que lo que hice fue suficiente para que no se transfiera gluten de un producto que no tenía eso, por eso lo tengo que garantizar, ¿sí? Cuando hablo de especificidad de la técnica y la reactividad cruzada, siempre, no importa lo que diga el protocolo del kit o lo que diga el vendedor del kit, yo tengo que hacer comprobar que ese kit detecta el gluten que puede estar presente en mi planta, ¿sí? Si es una planta es una elaboradora libre de gluten, son otras las condiciones, pero si yo tengo una planta mixta, yo tengo que garantizar que el kit que yo estoy seleccionando o el laboratorio que estoy eligiendo tenga la capacidad de detectar gluten dentro de mi entorno, de mi proceso productivo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden alterar el resultado? Y bueno, obviamente, soluciones de limpieza y desinfección, niveles de pH extremo, niveles altos de azúcares, grasas y sales. Y hay un montón de otros factores más, algunos mencioné hoy, por ejemplo, el tema del gluten hidrolizado o el gluten desnaturalizado por calentamiento o la presencia de polifenoles, es decir, un montón de cuestiones que pueden darme falsos negativos. Yo tengo que ser consciente y tengo que tratar de expresar, de comunicar al laboratorio cuál es mi proceso, ¿sí? Para que ellos puedan definir si pueden o no hacer análisis de esas muestras. Cuando hago un muestreo para análisis de gluten, cuando establezco mi sistema de muestreo, siempre tengo que
enfocarme en que lo que yo tengo que detectar es el contacto cruzado, ¿sí? También tengo que considerar la heterogeneidad del producto, tengo que conocer la presentación, si yo tengo polvos tengo que esperar que este se asiente antes de tomar muestra, tengo que conocer muy bien la naturaleza del proceso para ver dónde voy a tomar muestra y obviamente también tengo que establecer, por un lado, la frecuencia de la toma de muestra y por otro lado, la representatividad. Una de las cuestiones que nosotros siempre pedimos en el laboratorio es que si es para análisis de gluten o si es para análisis de alérgeno, en lo posible es obtener las muestras en el envase primario. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de homogeneizar la muestra dentro de ese envase primario y de obtener la muestra representativa. Si el cliente toma la muestra y comete un error y por contacto cruzado introduce gluten en esa muestra, y a nosotros nos viene una muestra fraccionada, yo ya no puedo garantizar de que ese gluten sea que realmente está en el producto o fue por un error durante el muestreo. ¿Qué cantidad de muestras? Y voy a establecer dependiendo de las características de mi proceso, ¿sí? Y de cuáles son los tipos de las condiciones del producto, la composición, la presentación, si es homogéneo, si es heterogéneo, es decir, tengo que tener un montón de consideraciones cuando se va a establecer. Siempre, siempre, siempre recuerden que todo lo que son muestras intermedias del proceso para validar mi plan de gestión para alimentos libres de gluten, me van a ayudar a obtener lo que finalmente yo quiero, que es un producto para el cual yo puedo hacer la solicitud de rotulado, pero más allá de la solicitud de rotulado está nuestra responsabilidad como elaboradores o productores, porque yo tengo que garantizar de que todos los lotes hasta el próximo control realmente se mantengan como alimentos libres de gluten, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un pequeño ejemplo que tenemos acá, es dónde muestrear cuando nuevamente líneas mixtas, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de tener un contacto cruzado. Esto que tenemos acá es la elaboración de una pasta rellena de un raviol libre de gluten. Ese es mi producto, ¿sí? ¿Qué quiero demostrar acá? ¿O qué quiero mostrarles acá? ¿Cuáles son los puntos donde se toman las muestras para garantizar de que no se introduce gluten de manera no intencional? Bueno, en esta planta tengo esta pasta libre de gluten, ¿sí? Pero también proceso pasta que tiene salsa bechamel, salsa blanca. ¿Qué tiene la salsa blanca? La salsa blanca tiene harina. Yo compro la salsa bechamel a un elaborador para no manipular harina para reducir el riesgo de contacto cruzado en planta. Pero si yo tengo algún problema durante la recepción y no tengo rotulado que contiene gluten, ¿sí? Y no tengo el cuidado de dónde la almaceno, cómo la guardo, en este caso va a ir refrigerado, un producto refrigerado, en esos puntos es donde se puede producir el contacto cruzado. Bueno, ahí a nivel de ingrediente, de materia prima, ¿qué pasa? Durante la elaboración de mi pasta, yo tengo una sola máquina, un emprendimiento, una microempresa, y en qué momento puedo tener contacto cruzado también durante la preparación de los ingredientes y las materias primas y durante la elaboración del producto, en el mezclado, el amasado y formado. ¿Por qué? Porque en ese mismo equipamiento yo también elaboro mi producto con salsa bechamel. El formado, el cortado, sí, no se introduce, pero lo sigo teniendo porque lo vengo arrastrando, ¿sí? Al peligro, ¿sí? Lo mismo durante el rellenado, si bien en el congelador no tengo presencia o en el depósito no tengo presencia de gluten, pero vengo por arrastre de la salsa bechamel, ¿sí? Que son equipos que están en contacto. Lo mismo durante la pasteurización, el enfriado y el envasado. Y el material de empaque no debería ser un problema. Bien, ¿qué tengo yo ahí? En esos círculos de colores, no sé por qué puse verde más grande, hubiera puesto como semáforo, bueno, pero en esos círculos de colores tenemos la probabilidad
de que ocurra contacto cruzado si no se limpia bien. Cuanto más grande es el círculo, mayor es la probabilidad y es donde más énfasis tengo que poner yo para la limpieza y para el muestreo, ¿sí? Entonces, todos esos puntos, si yo tengo un producto final que presentó, que quedó por encima de la especificación, tengo que ir a los lugares primero, para no hacer un muestreo enorme de toda la línea, me tengo que ir a los lugares de mayor riesgo. Por ejemplo, estamos hablando del punto 7, que es donde digamos, donde está la dosificadora de relleno que podría haber contenido salsa bechamel. Esto así se aplica para cualquier elaboración. Siempre estamos hablando de plantas mixtas. Entonces, con esto que estamos viendo acá y lo que estuvimos mencionando, ¿hay un método ideal, un único método para la detección de gluten o para hacer una determinación, la validación analítica de mi proceso? Bueno, no, la verdad que si hubiera un único método, y bueno, esa persona sería millonaria, yo tengo que seleccionar el método, el laboratorio, las condiciones en las cuales puedo aplicar o no determinada prueba para mi plan de gestión de gluten. No solamente los ensayos específicos que detectan gluten, sino también las medidas, las mediciones alternativas que me permiten evaluar higiene. Cuando hablamos de tomas de muestra, ¿sí? Les voy a dejar esto acá, no lo vamos a seguir, simplemente esto para que lo tengan ustedes en cuenta. ¿Cuáles son en la práctica el tipo, cómo se toman las muestras, ¿sí? Cómo deberían mandarse las muestras al laboratorio, ya sea interno o externo, ¿sí? Como yo les decía, los alimentos envasados traten siempre de llevar al laboratorio la muestra en el empaque original, cómo se preserva cada tipo de muestra y recuerden lo que habíamos mencionado, que hay distintos sistemas analíticos que me van a permitir cumplir con determinados puntos de mi validación o de mi plan de gestión. Y yo tengo que seleccionar el sistema analítico adecuado según la intención de lo que yo quiero determinar, ¿sí? Con respecto a la interpretación de resultados, hay que tener en cuenta de cómo se interpreta cada tipo de resultado según el tipo de muestra que ha sido analizado. ¿Ah? Y si yo tengo una determinación de gliadina, tengo que tener en cuenta de que a la gliadina se la debe multiplicar por 2 para llegar al nivel de gluten. Entonces, si yo tengo 10 miligramos por kilogramo de gliadina, significa que son 20 miligramos por kilogramos de gluten. Cuando hablo de muestras de hisopado, muestras de superficie, nunca se expresan en ppm, porque yo no puedo saber en qué cantidad estaba incluido ese gluten, en qué cantidad de alimento. Lo único que yo puedo decir es que yo ahí levanté tantos microgramos de gluten. Y sí puedo llegar a expresarlo por centímetro cuadrado siempre y cuando yo tenga la medición de la superficie. Si no, lo tengo que expresar por hisopo o por mililitro o por volumen de la solución con la cual hice la extracción. Nunca se hace hisopado en seco, se hace hisopado prehumedecido, ¿sí? Y cuando tengo los resultados, tengo que considerar, y si tengo resultados negativos, me tengo que asegurar que no sean falsos negativos, sino que tengo que siempre tener una mini validación o un chequeo de matriz en planta. Así que con esto podemos pasar a las preguntas y probablemente algunas respuestas. Bueno, Patricia, muchas gracias por tu presentación, por todo el conocimiento y la experiencia compartida. Voy a pasar a leer lo que tenemos en el chat, si te parece. Sí, ¿querés que deje de compartir? No sé si quieren o Dale, somos muchos, ¿sí? dale. Bueno, voy a ir a una primera pregunta que hizo María Valeria con respecto a la ropa. Dice, ¿puede ser que sugeriste ropa oscura para las salas de elaboración? No, les comentaba, nosotros dentro del laboratorio
cuando estamos por procesar, cuando vamos a hacer análisis de muestras para gluten o alérgenos, únicamente utilizamos guardapolvos oscuros para ver que si quedan restos de algo de material que pueda pasar a la placa del kit. Entonces, el personal del laboratorio debería utilizar una ropa oscura para el control de cuando se está haciendo análisis, para que no hayan quedado restos, para ver que no haya quedado restos, eso por un lado. Podría llegar a usar ropa oscura el personal que está en dosificación de productos en polvo o el personal que está haciendo de alguna manera traslado de materia prima en polvo, pero eso hay que definir en las condiciones sanitarias de la planta. ¿Qué te permite el color oscuro? Ver si hay restos depositados, nada más, ¿sí? Porque como yo les dije, si bien me encontré que se está haciendo muchísimo hisopado de material, digamos, hisopado de ropa, no es útil. O sea, no lo hagan más porque es gastar un montón de plata sin sentido. Bien, bueno, tengo otra pregunta. Aquí dice, pregunta Ana, dice, ¿se puede inscribir un producto libre de gluten en una planta que no solo se procesa libre de gluten? Soy celíaca y hay muchos lugares que conozco que se conviven elaboraciones con cuidados en proceso y limpieza, pero no tengo posibilidad de comprar productos que tengan el certificado porque el sistema no deja inscribirlo como tal. Aunque los consumo porque conozco la elaboración, aunque no todos tienen la posibilidad que tengo yo. Em, ¿Se comprendió todo lo que leí, Sí, Patri? sí, sí. A ver, esto es una cuestión reglamentaria. Si vos demostrás, se aplica lo mismo para el ejército, si vos demostrás de que vos cumplís con todas las condiciones para que el producto que estás elaborando, es decir, tenés un plan de gestión para demostrarlo que para el producto que estás elaborando es libre de gluten y tenés tu certificado inicial, debería poder inscribirse. Volvemos a lo mismo. Estas son condiciones regulatorias porque normalmente los productos libres de gluten se inscriben a nivel regional. Cada provincia es diferente. Entonces hay que ver cuáles son las condiciones de la autoridad sanitaria. Si bien siguen todo lo que es el código, hay que ver cuáles son las condiciones de la autoridad sanitaria para aprobar ese producto libre de gluten, ¿sí? Y sí, muchas veces lo que suele ocurrir es que no hay por ahí la persona celíaca o el alérgico no puede acceder a determinados productos por más que dice, no, bueno, puede ser, pero al no tener el rótulo, al no tener la garantía, no se puede, digamos, no pueden estar seguros de lo que está ocurriendo, ¿sí? O si realmente ese producto es apto para su consumo. Entonces, eso depende mucho, mucho de la autoridad regional donde se hace la inscripción del producto. Bien, perfecto, se comprendió entonces. Gracias, Patri. No sé si hay alguna, creo que ya no hay más consultas, el resto de los mensajes eran todos agradecimientos por, por tu disertación. Vuelvo a agradecerte en nombre de la Comisión de Alimentos por tu predisposición para este encuentro. Les comento que esto se está grabando, lo vamos a compartir y también vamos a compartir la presentación de Patricia, la vamos a enviar por correo a quienes han asistido. Ya estamos en horario, no sé si hay alguna este, pregunta más. Acá, Ignacio. Somos un establecimiento libre de gluten. El problema que tengo es que mi proveedor de sabores no me da el certificado libre de gluten. ¿Qué hago para controlar? Yo utilizo, bueno, las tiras, da una marca, Sí. Ridaquick Gliadin. Lo utilizo para los productos terminados y entiendo que son aptas para analizar materias primas. Sí, ahí simplemente a ver, lo que te exige la normativa es que tu producto final no, digamos, no contenga gluten por encima de 10 ppm. Vos garantizás de que si tu proveedor no te da el certificado, tenés dos puntos ahí. Por ahí me voy a extender un poquitito porque esto es interesante. Son dos puntos. Primero, si no te da el certificado, bueno, buscar que vos mismos hagas la validación
de ese producto y vos podés establecer por lotes, podés establecer por proveedores, o sea, tenés que establecer un sistema que te permita estar seguro. Pero por otro lado, ten en cuenta esto, si es un producto que es justamente un ingrediente de menor cantidad, como son sabores, tenés que evaluar el riesgo real del producto final. Si es vos estás agregando un 1, un 2% de un producto en el cual no le estás detectando, obviamente no es lo mismo que agregar un producto mayoritario en el que sí tenés mayor riesgo. Por eso siempre es importante hacer esa evaluación. ¿Te sirve la tira para producto final? Lo que tendrías que hacer de alguna manera es hacer una validación si va a detectar gluten. Ahora, si vos decís, bueno, no me da el certificado y tú, digamos, piensan que la contaminación puede darse por, no sé, por harina, por decirlo. Lo que pueden hacer es hacer una validación agregando una determinada cantidad de harina al producto ese, al sabor, hacer la extracción y comprobar de que la tirita le esté funcionando. Si eso funciona, eso se hace, es una verificación de matriz se llama. Si funciona, ya está, sabes que la tira que estás usando la podés emplear para validar tu materia prima y estar seguro. Pero por otro lado, esa materia prima en particular va en poca cantidad. Entonces, realmente, ¿sí? Si no tiene o tiene muy baja probabilidad de tener y va en una proporción muy chica en la receta, el riesgo de tu producto final es bajo. Entonces, no es una cuestión crítica, no es así como la salsa bechamel que veíamos hoy, que puede ser un riesgo más alto, porque se lo utilizaba como relleno de un producto, ¿sí? Bien, bueno, Patricia, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas las que se han conectado para compartir esta actividad. Y bueno, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos.